Hola, ¿todas me escuchan? Sí, Sí. Bueno, he tenido problemas con la plataforma, me estaba colapsando, pero esperemos que ahora sí funcione. Estamos en una situación extraordinaria de conexión y de salud pública, entonces, por favor, les agradecemos la paciencia con los problemas técnicos. Bueno, voy a asegurar que esta sesión se está grabando y así podemos empezar. Creo que sí está grabando. Entonces voy a compartirles mi pantalla. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? sí. Sí. Bueno, les doy otra vez la bienvenida. Me había quedado hablando como 3 minutos sola. Gracias por conectarse a todas. Este es un otro webinar que hacemos de la serie de Género y Transporte en América Latina, que lo estamos organizando Mujeres en Movimiento junto con la iniciativa TUMI, el programa Euroclima de la Unión Europea en la plataforma Mobilize Your City. Estamos en nuestro 7º webinar que empezamos en 2019 y la sesión de hoy es sobre combatir el acoso sexual en el transporte público. Mi nombre es Marina Moscoso, yo soy la directora técnica de Espacio, una ONG colombiana con base en Bogotá. Bueno, les voy a hacer ahora una pequeña explicación técnica. Esta sesión va a tener 2 presentaciones de casos exitosos y con lecciones aprendidas sobre cómo combatir el acoso sexual en el transporte público. Las 2 presentaciones son de 15 minutos y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden poner sus preguntas en la plataforma, hay una sección específica de preguntas y Laura Ome, quien nos está apoyando, va a seleccionar las preguntas y les va a preguntar si su micrófono está funcionando para que puedan hacer las preguntas directamente a las panelistas. Vamos a tener más o menos 20 minutos de preguntas y respuestas al final y me parece que es una sesión muy interesante. Este webinar tiene entonces el objetivo de discutir 2 casos sobre cómo 2 ciudades han implementado acciones para combatir el acoso sexual en el transporte público y ahora antes de empezar estábamos discutiendo entre las 3 cómo esta situación se conecta con el contexto actual de pandemia que estamos viviendo y me parece que es interesante reflexionar sobre esto también porque al final un sistema de transporte público que esté adaptado a los desafíos que tienen su población puede ser más resiliente, ¿no? Entonces, si estamos pensando en cómo se transportan las mujeres, en las experiencias distintas que tienen las mujeres, vamos a dejar de perder usuarias, que es lo que actualmente está pasando frente a esta situación de acoso sexual y también, como decía Bianca, esta es una situación en que estas debilidades del sistema se muestran con mayor fuerza, ¿no? Entonces, si un sistema que está funcionando ahora con baja frecuencia puede ser aún más, tener una percepción aún más negativa para las mujeres. Bueno, voy a empezar entonces con las 2 sesiones. Las presentadoras tienen 15 minutos cada una para hacer su presentación. Vamos a empezar con Bianca Macedo. Bianca es ingeniera de transporte de la Alcaldía de Fortaleza en Brasil y nos va a contar sobre su experiencia con el app Nina. Voy a pasar entonces el control a Bianca para que ella pueda presentar. Estoy buscando. Bueno, teóricamente. ¿Ya te funciona? Vas a mostrar su tela, ¿sí? Ahora sí. Ok. Voy entonces a cerrar mi micrófono y mi pantalla.
Ok. Pienso que está funcionando. Ok. Voy a cerrar mi cámara para empezar. Buenos días o buenas tardes acá en Brasil. Muchas gracias por la invitación de estar acá para compartir nuestra experiencia de Fortaleza. Ya les pido perdón por mi portuñol, que no es tan bueno, pero espero que puedan comprender. Voy a empezar con 3 descripciones de casos de acoso que logramos tener con la Nina, que es una herramienta de denuncia vía app que tenemos acá en Fortaleza. Estaba en la parada y él llegó. Al principio no lo sentí venir. Se paró detrás de mí tocándose. Ali pasó una persona en el auto y gritó. Cuando miré, vi que tenía el pene fuera del pantalón. Hombre moreno de cabello oscuro y corto. Me rodeó con los 2 brazos y respiró en mi cuello. Sentí que me tocó con su parte privada, pero no busqué confirmarlo con miedo. El autobús no estaba lleno. Había otros lugares para quedarse que no justificaban que mi pierna izquierda estuviera atascada todo el tiempo. Bajé en la parada y cuando decidí ir al baño, noté que mis pantalones tenían una mancha húmeda. No tuve ninguna reacción dentro del autobús porque estaba muy avergonzada. Entonces, solo quería compartir algunos casos para que sepan la gravedad de situaciones que tenemos en Brasil. Primero, para quien no conoce Fortaleza, no sé cuántas brasileñas tenemos acá, pero somos una ciudad en el nordeste de Brasil. Tenemos una población de 2.6 millones de personas. Somos la 5ª ciudad en población de Brasil y la primera ciudad en densidad de habitantes. Y Fortaleza ha avanzado mucho en los últimos años en la calificación de transporte público. Tenemos más de 100 pistas exclusivas para autobuses. Renovamos nuestros terminales de autobús. Tenemos 2 líneas de BRT. Tenemos Wi-Fi en todos los autobuses y aire acondicionado en 1/3 de la flota. Tenemos una tarjeta única de transporte y también tenemos un app que es Mi Autobús, Meu Ônibus, y que indica a cuántos minutos el autobús está de la parada que se queda. Entonces, es una app muy utilizada. Tenemos más de 500,000 downloads de este app, porque todos los autobuses tienen GPS, entonces es muy confiable la información. Pero uno de los desafíos más complejos que hemos enfrentado es el acoso sexual. En Brasil, 86% de las mujeres sufren acoso en los espacios públicos y 68% de estas mujeres dicen que es en el transporte público donde más temen. Y tenemos también un problema muy largo de falta de información. Entonces, estima-se que solo 10% de los casos son denunciados en Brasil. En Fortaleza, este problema también es muy grave. Tenemos muchos casos que salieron en la prensa local de casos de acoso sexual en transporte público. Y tenemos también desde 2018 una nueva ley en que el acoso sexual pasó ahora a ser un delito en Brasil con pena de 1 a 5 años de prisión. Y es también una acción incondicionada.
en que no es solo la víctima que tiene que denunciar, un testigo puede también denunciar para la policía y tiene la misma validad legal. La definición de nuestra ley para acoso sexual es cualquier acto con connotación sexual contra alguien sin consentimiento para satisfacer el propio deseo. Y diante de todo este problema y también con la nueva ley que nos posibilitó enfrentar mejor esa situación, nosotros en Fortaleza elaboramos un programa piloto de combate al acoso sexual en transporte público que tiene 4 objetivos principales. El primero es suprimir el acoso, después fomentar la denuncia, que son muy pocas, generar más datos e informaciones, que también son pocas, y sensibilizar la población. Nuestro programa tiene varias acciones, son 7 acciones, y la Nina es una de estas acciones que es una herramienta del informe a través de una aplicación. Entonces, no sé si conocen, la Nina es un botón virtual de denuncia en nuestra aplicación Meu Ônibus. Mucha gente piensa que la Nina es un app, pero no lo es como un botón de informe que puede ser colocado en cualquier app, por ejemplo. Entonces, decidimos poner en nuestro app de transporte que ya teníamos, Meu Ônibus, y es de una startup de una estudiante, Simone César, que es de la periferia, una mujer que ya enfrentó casos de acoso también, y su madre también trabajó como operadora de transporte público. ¿Y cómo funciona entonces? Lo que pasa es que al activar Nina, este vídeo en este autobús son automáticamente solicitados para las empresas de autobús. Después, las empresas envían los vídeos en una plataforma que la policía tiene acceso. Entonces, dan upload y la policía tiene cómo hacer el download de este vídeo. Y entonces, cuando la usuaria va a la estación de policía, ya puede contar con la prueba de hecho. Estos son algunos ejemplos. Tenemos 3 a 4 cámaras en cada autobús en Fortaleza. Y la Nina también fue lanzada no solo como el botón en el app, pero también hubo una campaña de sensibilización sobre este tema, enseñando cómo utilizar la Nina. El principal mensaje era que aquí el acoso no tiene abono, y tuvimos pósters en todos los autobuses en la ciudad, tuvimos vídeos en mercados, en la tienda, en shoppings, en los terminales de autobús. Tuvimos también el apoyo de los equipos de fútbol locales, los principales rivales apoyaron la campaña diciendo que cuando se trata de derrotar el acoso en el transporte público, jugamos en el mismo equipo, y fue una campaña muy positiva, principalmente porque la mayoría del público de este fútbol son hombres, muchas veces son hombres sexistas. Y con todo esto, los resultados que tenemos obtenidos en este tiempo desde 1 año de la implementación de la Nina. Entonces, primeramente, la cantidad de denuncias. Tuvimos casi 6 denuncias por día en este periodo de 1 año, son 2.084 denuncias, y 234 de estas tienen la información de la usuaria. Significa que estas 234 son las que nosotros confiamos y pudimos enviar los vídeos porque la usuaria se identificó con sus datos y tenemos la certeza que no es como un test o como un trote o como una tentativa. Entonces, la próxima pantalla son acerca de este 234 denuncias que logramos en este 1 año. Con relación al género, 81% de nuestra denuncia son de mujeres y 18% son de hombres.
Y cuando comparamos el género con la situación, tenemos entonces que la mayoría son mujeres víctimas, 65%, y después 16% son mujeres testigos. Y de los hombres tenemos que 11% son testigos y 6% son víctimas. Y acá es muy importante salientar el papel también de los testigos en enfrentar este problema. No es solo un problema que la víctima tiene la responsabilidad de hacer un informe. También los testigos, cualquier persona que presencia un caso de acoso sexual en transporte público puede denunciar, y los hombres también tienen un papel fundamental en esto. Con relación a la edad, tuvimos que 11% de nuestras denuncias son de menores de 18 años, que son casos que van para la estación de policía de los niños. Y la mayoría de nuestras denuncias son de mujeres de 18 hasta 28 años, son jóvenes, que son casos que van para la policía de la mujer. Con relación a dónde sucedió el acoso, tenemos que 85% de las denuncias son en el autobús, 7% en la parada y 7% en el terminal. Pero esto tiene mucho que ver con el protocolo, porque los vídeos son grabados automáticamente solo para el autobús, porque no tenemos cámaras en toda la parada en nuestra ciudad. Y con relación a la que hora sucedió, como pueden ver en esta pantalla, tenemos que los acosos ocurren en su mayoría en los horarios de pico del sistema de transporte público, que es de 6 hasta las 9 y desde las 5 hasta las 8 de la noche. Entonces, tenemos que muchas veces el acoso ocurre con el autobús lleno de gente. Cuando hay mucha gente, ocurre mucho acoso. Pero también me gustaría salientar con usted que cuando hay poca gente en el autobús, también hay picos de acoso. Entonces, pueden ver que de las 10 hasta las 11 de la noche tenemos también muchos casos de acoso en un momento en que no hay casi nadie en los autobuses, pero hay un pico de casos de acoso. Significa que una mujer que usa el sistema por la noche está mucho más vulnerable con relación a mismo con una poca cantidad de gente, hay una gran cantidad de acoso. Y con relación a qué tipo de acoso sucedió, tenemos que la mayoría son me tocó o tocó a alguien incorrectamente, o hay una persona tocando o mostrando su parte privada. Son los principales tipos que tenemos acá en Fortaleza. Y por fin, con relación al momento de la denuncia, tenemos que 65% de las mujeres hacen la denuncia en un momento después del acoso. Entonces, muchas veces están tan constrangidas o envergonzadas en el momento del acoso que solo lo hacen la denuncia cuando se quedan en casa, tranquila, el día después, para poder describir lo que sufrieron. Y después de toda esa experiencia de un año, de un proyecto piloto, estamos aprendiendo mucho y estamos muy felices que logramos que la percepción de seguridad de la mujer ha mejorado, y sabemos de esto con el uso de pesquisas que hicimos en nuestro sistema de transporte público. Y también logramos generar datos que antes eran tan pocos. Hoy tenemos datos que están nos ayudando a subsidiar políticas preventivas. Pero también aprendimos que pocas usuarias se identificaron. Tuvimos como 11% de las denuncias, las usuarias hicieron con su login, con su contraseña. Y también que pouquísimas usuarias fueron a la estación de policía para, de fato, hacer una denuncia legal y también usar los vídeos como prueba.
Entonces, diante de todos estos aprendizajes, tenemos algunos próximos pasos que estamos trabajando. Primero, en un protocolo de actuación inmediata integrado con la policía, porque queremos de facto hacer el flagrante de estos casos. Y también estamos usando estos datos, por ejemplo, del perfil horario para ampliar el periodo de flexibilidad para que los pasajeros puedan bajar fuera de la parada por la noche. Entonces, estamos usando ese dato para hacer este estudio y proponer una alteración en nuestra ley. También estamos desarrollando forma para alentar a las usuarias a, de facto, ir a la estación de policía, formalizar su denuncia y usarla por prueba. Y también estamos ajustando la NINA para que la parte de identificación del usuario esté al comienzo de la queja, para que tengamos más información de las usuarias y podamos también confiar en la información que estamos recibiendo. Todo esto estamos haciendo porque creemos que un transporte seguro para mujeres es también un transporte seguro para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Me pareció muy interesante tu presentación, principalmente porque tiene unos datos muy interesantes y creo que es lo que más necesitamos ahora, ¿no? Para definir políticas públicas y justificar inversión para combatir este tema. Sí. Voy a pasar entonces ahora vamos a tener la presentación de Daniela Chacón. Daniela Chacón fue vicealcaldesa de la ciudad de Quito, es actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Tandem y fue una de las personas que empezó el programa para combatir el acoso sexual en la ciudad, que es uno de los más antiguos, y nos va a contar entonces su experiencia allá. Voy a cerrar mi micrófono y pasar el control a Daniela. Muchas gracias, Marina. Un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias por unirse a nuestro webinario y a esta iniciativa que tenemos. Y como bien decía Marina al inicio, pienso que toda la pandemia y esta crisis mundial que estamos viviendo nos da una oportunidad enorme para seguir impulsando la agenda de la movilidad sostenible, del uso del transporte público y con perspectiva de género, ¿no? Viendo que siempre las mujeres son las más vulnerables, especialmente en estos tiempos de crisis. En ese sentido, yo les quiero comentar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en Quito. Es un programa que, perdón, pero creo que no me sirve el control. Es un programa que, ahí está, muchas gracias. Es un programa que tiene ya algunos años de implementación. Su implementación inició en diciembre del 2014 y a pesar de los cambios políticos que han existido desde el inicio de las acciones que Quito tomó para implementar un programa para combatir el acoso sexual en el transporte público, se ha logrado la continuidad del mismo, con altos y bajos, con lecciones aprendidas, por supuesto, con cosas que mejorar, pero yo creería que el hecho de que se haya sostenido en el tiempo es uno de los grandes éxitos que ha tenido el programa. En Quito un poco la conversación empieza en el año 2011, cuando formamos parte del programa de ciudades seguras para mujeres y niñas de ONU Mujeres. Se aprueba en ese momento una ordenanza municipal, la 235, que establece claramente que las principales expresiones de violencia a las mujeres que son de competencia de un municipio están en el transporte público y en el espacio público, y por tanto establece un mandato para que la municipalidad establezca programas y políticas para combatir el acoso sexual, y empieza una primera campaña de sensibilización en el año 2011. Se hace un levantamiento de información sobre cifras de percepción de inseguridad en el sistema, cifras que estoy segura se repiten en toda la región: altos niveles de acoso sexual, altos niveles de percepción de inseguridad, y con esa información y con esos datos en el 2014, que es justo también cuando yo inicio mi periodo como concejala y como vicealcaldesa de Quito,
decidimos tomar toda esa información y tomar acción, ¿no? Ahí inicia el programa Cuéntame, que ya les voy a explicar un poquito más cómo funcionó ese programa, pero una de las cosas que es clave señalar, y Bianca también lo decía en su presentación, es que ya existía para ese entonces, en el 2014, una normativa nacional que establecía que el acoso sexual puede ser visto como una forma de abuso sexual y por tanto es un crimen que tiene un castigo, ¿no? Esta base legal que teníamos tanto a nivel local con la ordenanza municipal como la base legal a nivel nacional nos da la pauta para poder establecer un sistema de denuncias que pueda ser más efectivo. Y luego, pues en el 2017 se hace un salto tecnológico que también ya les voy a contar y se establece el programa Bajar el Acoso, que es el que está vigente hasta la fecha. Estos cambios que ustedes ven en todos estos años y estos pasos que se fueron dando y estos avances que se fueron dando desde una normativa hasta campañas y hasta tomar ya acciones concretas y específicas, ha sido posible gracias a que ha existido en cada uno de estos momentos voluntad política, un entendimiento clave y claro de que esto es un problema que debe ser resuelto además por las municipalidades con la respectiva asignación de presupuesto y el soporte técnico, ¿no? Esto ha generado una institucionalización de una política pública que, como les decía, ha sobrevivido a los cambios políticos. En el 2014 empieza el programa Cuéntame con una lógica bastante parecida al de Fortaleza, en el sentido de que se reconoce y se determina con una línea base que se hizo que si bien hay altos niveles de acoso en el sistema de transporte público y una alta percepción de inseguridad, lo que sí hay es una bajísima incidencia de presentación de denuncias por la desconfianza de que la denuncia pueda ser efectiva, porque no existe una conexión con el sistema judicial ni tampoco con la Policía Nacional. Y en ese momento en Quito, en el 2014, no existía todavía una capacidad tecnológica de la empresa de transporte de pasajeros, que en Quito existe una empresa pública que provee los servicios de transporte municipal que cubren alrededor del 40 al 45% del servicio de transporte en la ciudad. El otro 55%, casi 60% lo operan compañías privadas. Pero en ese momento, pues, no existía una capacidad tecnológica para que la empresa de pasajeros y la municipalidad pudiera atender a denuncias presentadas a través de sistemas de mensajes o de aplicaciones y por tanto no quisimos esperar a que la empresa desarrollara esas capacidades, sino que empezar ya con un programa. Y el programa fue el establecimiento de espacios de denuncia física en las principales estaciones de transporte público de transferencia de la ciudad para que con personal que ha sido debidamente preparado y capacitado con el apoyo de ONU Mujeres y el establecimiento de un protocolo de atención a víctimas de acoso sexual en el transporte público, se generara estos puntos seguros, ¿no? El objetivo era promover que haya más denuncias, generar una conciencia ciudadana de que el acoso sexual es una forma de violencia y que por tanto debe ser combatido. Y luego también empezar a generar datos, ¿no? Esto de tener datos y tener más información es fundamental, pero también empezar a generar una línea de trabajo conjunto y coordinación con la policía y con la función judicial. Sabemos que la policía y la función judicial están por fuera del ámbito de las competencias municipales, pero sabíamos perfectamente que un sistema de denuncias no puede ser efectivo si es que la víctima no encuentra un acompañamiento continuo en su proceso de denuncia. Ya sabemos que denunciar es difícil, ya sabemos que denunciar no siempre genera un efecto positivo y un castigo específico. Entonces, lo que buscaba el programa Cuéntame era justamente dar ese acompañamiento psicológico a la víctima en esos momentos de vulnerabilidad, pero también darle un acompañamiento legal, acompañarle en la denuncia con la policía, acompañarle a la fiscalía de flagrancias y acompañarle durante el proceso judicial en caso de que la víctima decidiera presentar una denuncia judicial y haya podido identificar al agresor también. Y en ese sentido era fundamental contar con el apoyo de los testigos para que, pues en caso de que haya la posibilidad de una denuncia penal, pues también existe el apoyo de los testigos para que en efecto sea un proceso efectivo. El programa Cuéntame estuvo vigente casi alrededor de 2 años y medio. Se estableció este protocolo de actuación que es el que continúa
utilizándose en el sistema. Este fue un protocolo que se hizo con apoyo de ONU Mujeres, y luego en el 2017, cuando ya la empresa y el municipio generan esta capacidad tecnológica, es que se hace este salto tecnológico y se establece un programa, el mismo programa de acompañamiento psicológico y legal, pero ahora ahora la denuncia se puede hacer a través de un sistema de SMS, ¿no? No es una aplicación tecnológica, no se requiere conexión a internet, no se requiere que se tenga un teléfono inteligente, sino simplemente es un SMS, y esto genera justamente la conexión directa al personal de la empresa de pasajeros que está capacitado para dar la atención y el acompañamiento en la denuncia, ¿no? Una vez que uno denuncia y si es que ha podido identificar al agresor, el sistema se conecta inmediatamente con el 911, con la Policía Nacional o con la Policía Municipal, para que en la siguiente estación a donde ha sido presentada la denuncia pueda ya existir personal presente a la policía para que acoja a la víctima y para que pues aprenda al agresor, insisto, en caso de que haya la identificación del agresor. En ese momento también están ahí los promotores de derechos, que son las personas que han sido capacitadas para dar el acompañamiento psicológico a la víctima y continuar el proceso de denuncia. Una de las cosas claves de éxito del programa, tanto en su versión Cuéntame como en su versión Bájale al acoso, ha sido justamente esta articulación interinstitucional bajo la lógica, como les mencionaba, de que si bien desde los gobiernos locales establecemos los espacios seguros de denuncia y le damos a las víctimas la posibilidad de darles un sistema de denuncia efectivo, sabemos perfectamente que si es que no hay continuidad en el proceso, puede haber una revictimización. Y es por eso que el protocolo de atención es un protocolo amplio que incluye a los diferentes actores que están por fuera de la competencia municipal, pero que genera estas acciones de coordinación para que exista también una respuesta. Les cuento como anécdota, en los primeros meses de implementación del Cuéntame, nos dimos cuenta obviamente de estas falencias de la articulación interinstitucional y nos tocaba subirnos al carro de la policía con la víctima, porque sabíamos que los policías en el trayecto de la presentación de la denuncia a la Fiscalía de Flagrancia revictimizaban a la persona que denunció, le decían que para qué va a denunciar, que eso es muy largo, que es muy complejo, que seguramente se lo estaba buscando o que por qué se ha puesto falda y todas estas cosas que ustedes ya conocen además porque las hemos vivido. Entonces también ahí pues aprendiendo sobre la marcha a generar también estas coordinaciones, ¿no? Con las diferentes entidades. El protocolo de atención es bastante claro. Esta sigla de aquí es la empresa de pasajeros de la ciudad, si es que es un delito flagrante, si es que no es un delito flagrante, si es que se trabaja directamente con nuestra policía. Nosotros tenemos los centros de equidad y de justicia son centros de atención a víctimas de violencia, donde se hace este servicio de acompañamiento legal y de acompañamiento en crisis. Y de igual manera, el protocolo establece la ruta de atención externa cuando se trabaja con las instituciones de la Policía Nacional y con las instituciones judiciales. Aquí también esa es la ruta de qué es lo que el personal especializado debe hacer. Continuamente se les da capacitación y continuamente hay campañas de comunicación y de información a la ciudadanía sobre la realidad del acoso sexual en la ciudad, sobre el hecho de que el acoso sexual es una forma de violencia y el incentivo a que las mujeres y las víctimas denuncien, pero también a que aquellas personas que sean testigos de un acto de acoso sexual también apoyen a las víctimas y se unan a la denuncia. En estos años, especialmente desde la implementación de la plataforma de denuncia vía SMS, se han recibido 3.116 denuncias. Entre el 2014 y el 2017, con el programa Cuéntame, a nivel físico, se recibieron alrededor de 1.500 denuncias. Ya con el SMS, obviamente, se incrementan por la facilidad y también por el tema de la protección a la víctima. La percepción de inseguridad en estos años ha bajado en un 6%, lo cual es uno de los resultados más positivos del programa hasta ahora, y tenemos ya 71 casos que han sido remitidos a la Fiscalía, de los cuales 23 tienen ya una sentencia judicial, que va desde 1 año hasta 9 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y dependiendo, por supuesto, en el caso de que hayan estado involucrados menores de edad. En las cosas que hemos aprendido y que debemos mejorar. Monitorear los indicadores, realizar evaluaciones periódicas,
usar la data para mejorar la política pública, establecer canales de retroalimentación con la ciudadanía. En una evaluación y una encuesta que se hizo en el año 2018, se ve que las víctimas continúan sin denunciar, es decir, que a pesar de que hay mayor conciencia, que a pesar de que en efecto han incrementado las denuncias respecto de lo que se tenía previo a la implementación de los dos programas para combatir el acoso sexual en sus dos versiones distintas, todavía hay víctimas y mujeres que pues no se animan a denunciar, y lo que nosotros encontramos además que a pesar de que existe un alto conocimiento, casi del 70% de las encuestadas sobre la existencia de los mecanismos de denuncia, hay alrededor de un 40% de gente que no denuncia porque no confían en el sistema judicial y consideran que es una pérdida de tiempo. Entonces, esto nos da la medida de que, y esto es un aprendizaje que la ciudad de Quito está en su proceso de evaluación y de retroalimentación continuo, pero justamente una de las cosas que se determina es que más allá, y lo que yo les decía en un inicio, ¿no? Más allá de que nosotros como gobiernos locales o quienes estamos en autoridades de transporte podamos implementar estos mecanismos de denuncia, no depende específicamente y solo del municipio, perdón, que estos mecanismos sean efectivos. Y es por eso que esta coordinación que se debe hacer con las otras entidades para garantizar la efectividad del mecanismo es clave, porque además sabemos perfectamente que si es que el mecanismo de denuncia se convierte en un mecanismo vacío, lo que estamos haciendo es revictimizar, y lo que estamos haciendo es que simplemente se deje de denunciar y continúe incrementando las situaciones de acoso sexual, justamente por la impunidad que un sistema poco efectivo de denuncias genera. En ese sentido, nosotros también estamos pues siempre pensando y siempre identificando qué cosas se pueden hacer, qué otros mecanismos de reporte pueden existir, cómo fortalecemos estos mecanismos de coordinación con otras entidades, cuál es el mejor diseño institucional para transversalizar el enfoque de género. En el caso de Quito, es la empresa de pasajeros la que implementa el programa, lo cual ha generado una transversalización del enfoque de género. No solo son las unidades de género de la municipalidad quienes están al tanto de la problemática, y finalmente el tema es, ¿no?, que el peso de la denuncia no siga recayendo sobre la víctima, que haya más apoyo de los testigos y que además se genere también un trabajo con los agresores para atacar a todas las aristas del sistema, del problema, perdón. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Súper interesante la experiencia de Quito. Me parece que tú ya nos pusiste muchas preguntas para la discusión. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido varias preguntas por el chat. Invito a que Daniela y Bianca vuelvan con sus cámaras. Yo tenía aquí el temporizador. Terminamos súper bien a tiempo. Gracias por respetar el tiempo de las presentaciones. Entonces, Ximena León nos hizo dos preguntas muy interesantes. Entonces, Ximena, te voy a abrir el micrófono para que puedas hacer tus preguntas a las panelistas. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Hola Bianca, hola Mariel, y Daniela, muchas gracias por la presentación. No tengo la dicha de conocer a Bianca, pero sí estuve en esa ciudad, estudié la maestría de Ingeniería del Transporte y conozco Fortaleza, y felicito las medidas que están implementando en Fortaleza, que han ayudado a mejorar la movilidad allá. Son un ejemplo para nosotros en Latinoamérica. Tengo dos preguntas para Bianca, ¿no? Una era si contabas con una información sobre los datos de transporte público en relación a mujeres usuarias. Pues una vez que has aplicado esta aplicación que se llama Nina y todas las políticas para medidas de seguridad para las mujeres, ¿cuánto es que ha subido o se ha incrementado los viajes de mujeres en transporte público? Porque recuerdo que en el tiempo en el que yo estaba allá en Fortaleza, el transporte público era más usado inclusive por mujeres, ¿no? El hombre usa más el vehículo privado para ir al trabajo y todo, etcétera.
Y bueno, tengo una segunda pregunta para Bianca, que era, que es un poco lo que yo estoy analizando acá en mi ciudad, que es un tema de, relacionado a la micromovilidad. El viaje que se realiza desde tu casa, desde tu destino a la parada de transporte público es un viaje inseguro, ese viaje que uno hace a pie. Entonces, no sé si ustedes están, o también esto va para Daniela, ¿no? No sé si ustedes han tenido alguna idea de algún proyecto que pueda ayudarnos a dar seguridad a las mujeres en este pequeño recorrido que se hace con destino a la parada del transporte o desde la parada de transporte con destino a casa, trabajo, etcétera. Ok, muchas gracias por las preguntas. Para empezar, con relación a mujeres pasajeras, en Fortaleza tenemos que 60% de la demanda son mujeres. Entonces, las mujeres son mayoría en el transporte público. No tenemos esta análisis si antes y después del Nina aumentó o no, pero me gustaría traer la discusión si es lo que queremos. Nosotros de facto queremos más mujeres en el transporte público o no, porque las mujeres son mayoría en el transporte público y en el transporte a pie, pero no es que son más porque son más sostenibles o lo quieren usar transportes sostenibles, es también porque no tiene otras opciones. Muchas veces el auto es conducido y tiene quien lo usa es el hombre de la casa y las mujeres solo tienen posibilidad de transporte público o a pie. Entonces, no sé si cuando queremos más equidad, lo que queremos es más mujeres en el transporte público. Tal vez lo que queremos es más mujeres con libertad de escoger para que puedan usar lo que quieren con seguridad. Entonces, no sé si es un buen indicador que haga un aumento de mujeres en el transporte público, porque lo que queremos es equidad. Y con relación a la segunda pregunta, en nuestro programa tuvimos también una acción que es la iluminación de las paradas de autobús. Entonces hicimos un mapa colaborativo en que la población indicaba cuáles son las paradas más críticas en relación a iluminación y tuvimos muchas indicaciones. Entonces hicimos como un diagnóstico. A veces es solo un mantenimiento, a veces necesita una nueva iluminación. Entonces, estamos ahora haciendo esta mejoría de la iluminación de las paradas. Pero también tengo una amiga que trabaja conmigo también en Fortaleza, Mariana, está también nos oyendo ahora. Y está empezando también un proyecto de parada inteligente que también busca mejorar la calidad de la experiencia de las mujeres cuando usan el autobús. Entonces, es una parcería con el Instituto Sueco y están diseñando la mejor forma de hacer este piloto para cómo deben ser las paradas de autobús. Lo que vimos es que las paradas que la población indicó como las peores, críticas en la iluminación, también son críticas de infraestructura. Entonces, tenemos que mejorar también el diseño y cómo son las paradas para la usuaria. Gracias, Jimena, por tu pregunta. En el caso de Quito, sobre la segunda pregunta, te diría dos cosas. La primera, al igual que en Fortaleza, auditorías de seguridad para establecer los trayectos que son más difíciles, más riesgosos, para mejorar iluminación, inclusive para establecer nuevas paradas del sistema en lugares donde haya la necesidad de la parada. También, de alguna manera, la reorganización de las rutas y frecuencias del sistema, identificando ya cuáles son las necesidades específicas de las mujeres, especialmente en las zonas periféricas y en las zonas rurales, donde no hay suficientes servicios de transporte y las mujeres se ven obligadas a tomar servicios informales de transporte que son más costosos, pero son más seguros. Y la tercera cosa también es a nivel legislativo.
dejamos presentando un proyecto de ordenanza pues que está todavía en proceso de discusión, pero uno de los problemas que nosotros hemos enfrentado en el acoso sexual callejero es que al no existir un espacio confinado, por así decirlo, como es el transporte público o como es una parada o una estación de transporte público, es muchísimo más difícil el poder establecer un mecanismo de denuncia que funcione. Y también porque las legislaciones, al menos la ecuatoriana, si bien establece que el acoso sexual podría ser una forma de abuso sexual, pero eso ya queda a discreción de los jueces, ese acoso sexual que es menos grave, pero que igual sigue siendo una forma de violencia, que igual sigue siendo algo que nos genera a nosotros una sensación no solo de inseguridad, sino de falta de libertad y de justicia en nuestras ciudades, no está penado como ningún tipo de infracción porque no llega a convertirse en un delito, no es un delito de abuso sexual, pero es una forma de acoso que tiene que tener alguna consecuencia. Y en ese sentido, pues nosotros presentamos un proyecto de ordenanza para establecer al acoso sexual callejero, que no llega a ser un delito, como una suerte de infracción del buen uso del espacio público que le genera a los agentes metropolitanos, a la policía metropolitana, la capacidad de establecer un proceso de sanción en el cual la sanción no sería una sanción pecuniaria, sino que sería una sanción de asistir a clases para sensibilización en enfoque de género, para entender por qué esto es una forma de violencia y también para dar servicio comunitario en los centros de equidad y de justicia, que son los sitios que acogen a mujeres y niños y niñas que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar. Gracias a las dos. Tengo otra pregunta. Ahora es Laura Ome, que nos apoya en la organización. Creo que puedes abrir tu micrófono, ¿cierto? Sí, ¿me escuchan? Sí. Mi pregunta es si en alguna de estas ciudades han tenido algún estudio sobre el o los perfiles del victimario o del agresor. En el caso de Quito, ha sido un poco difícil el establecimiento de un perfil del agresor, porque pues no siempre se puede identificar al agresor, no siempre la víctima ha podido identificar al agresor justamente ya sea por la aglomeración, que al igual que en Fortaleza, si bien hay casos de acoso sexual en las horas valle, la mayor cantidad de denuncias se dan en las horas pico, y ahí hay un problema de poder identificar al agresor por la aglomeración. En los casos en los que las víctimas han podido identificar a los agresores, que en el caso de Quito han sido aquellos que van a la función judicial, sí nos ha permitido tener un perfil y una de las cosas que inclusive ha servido para reducir la percepción de que los casos de acoso sexual los hacen únicamente depravados sexuales o psicópatas sexuales, que es algo que siempre dicen, no, es que eso es una excepción porque son unos depravados que salen a acosar, lo cual nosotros sabemos que no es cierto. Cuando tú tienes una cultura que promueve justamente la violencia a las mujeres, sabemos que este tipo de acciones las comete pues cualquier persona en cualquier nivel de educación. Y lo que nosotros encontramos en Quito y que de hecho de alguna manera ha servido para esta conversación pública que señalo es que el perfil del agresor era hombres entre 20, 40, 50 y 60 años, personas con educación universitaria, sin educación universitaria, personas con trabajo y personas sin trabajo. Entonces, el poder tener estos datos nos ha servido más para generar esta opinión pública de entender al acoso sexual como una de las formas de violencia en una sociedad machista, pero lamentablemente todavía no ha implicado la toma de acciones específicas con los agresores, y creo que esa es una de las falencias que tienen la mayoría de programas que nos enfocamos principalmente en la víctima, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero que también hay que siempre pensar cómo vamos a atender a los agresores para tener otra forma de combatir y reducir la incidencia del acoso sexual en el transporte público. Y en Fortaleza, estos datos de los casos que van a la policía, no tenemos acceso para saber el perfil, pero en la mina, las usuarias ponen una descripción del acosador muchas veces para facilitar que en el vídeo la policía pueda encontrarlo. Entonces, no tengo una análisis estadística
pero lo que puedo compartir de algunas descripciones que nosotros vimos es que la mayoría son hombres blancos y muchas veces son viejos, como idosos, que son los acosadores. Genial, estuvo buena la pregunta. Voy a abrir a otra pregunta, creo que tenemos tiempo más para 2 preguntas todavía. Y una pregunta que nos hizo Yamila Riegos, que acaba de abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Gracias a las 3 por las presentaciones y esta oportunidad para conocer experiencias en otras ciudades son muy importantes. Quería hacer 2 breves preguntas, una para Bianca, principalmente para saber si tiene precisión o se imagina cuáles serían los motivos por los que las personas agredidas no llevan adelante la denuncia en la policía de las situaciones de acoso. Y la segunda pregunta, más para Daniela, es sobre las capacitaciones y sensibilizaciones para las personas que se involucran en todos los estados de las articulaciones interinstitucionales. Si puede comentar qué dinámicas o qué herramientas han utilizado para esas capacitaciones y sensibilizaciones, ya que en la ciudad en la que yo vivo estamos cerca de hacer una experiencia similar para capacitar choferes de colectivos y sería interesante conocer, a ver si podemos compartir alguna herramienta que pueda ser útil. Gracias. Voy a empezar. Pienso que los motivos que la usuaria no está yendo a la estación de policía tienen mucho que ver con la impunidad, puesto que tal vez muchas veces piensan que pueden ir a la policía, pero no van a encontrar al acosador o no van a prenderlo. Entonces, esto identificamos en un grupo focal que hicimos en el inicio del programa para identificar mayores problemas de la falta de denuncia y lo identificamos que los 2 mayores problemas son la impunidad, entonces no creen que vas a haber una punición y el constrangimiento o la vergüenza de la víctima. Entonces, estos son los 2 grandes problemas que identificamos en este grupo focal y que estamos intentando con todas las acciones combatir. Pero pienso que también hay que ver que la Policía de la Mujer en Fortaleza es en un local, es la Casa de la Mujer Brasileña, que es un local que tiene apoyo psicológico, jurídico, tiene la policía, tiene todo un aparato de ayuda para estas mujeres, pero puede ser lejos para una mujer, puede ser que no tienen tiempo y puede ser que no piensan qué van a ganar con esto, qué van a ganar con esta denuncia, porque van a perder con un turno de su vida, tienen que no ir al trabajo y que es todo para combater un problema que es como público, pero es muy difícil. Por eso estamos trabajando para tener el flagrante, para que tenemos más, de facto, la punidad de los acosadores. En el caso, hola Yamila, gracias por la pregunta. Se hizo una combinación de metodologías para la sensibilización. Lo primero, te diría que nosotros trabajamos con ONU Mujeres, es decir, el hecho de formar parte del programa de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas implica un acompañamiento técnico continuo en todo el proceso y yo te recomiendo que estoy segura que hay una unidad o una representación de ONU Mujeres en tu ciudad. Creo que vale la pena mucho que trabajen de la mano con ellos y nosotros implementamos las capacitaciones y las sensibilizaciones combinando 2 metodologías. La una era una metodología vivencial y yo te diría que fue un poquito choqueante, por así decirlo, para los conductores, porque además la empresa de pasajeros de la ciudad, los operadores casi todos hombres, los directivos casi todos hombres, los choferes casi todos hombres, entonces
y además, pues, sabíamos que había ahí una estructura de pensamiento muy tradicional, y que teníamos que entrar a combatir eso primero, ¿no? Yo creo que una de las cosas fundamentales es tener bien claro tu audiencia. Nuestra audiencia sabíamos que eran hombres, casi todos adultos mayores, con bajos niveles de educación, y con una percepción pues muy clara sobre el machismo. Entonces se hizo una sensibilización con las hijas y con las esposas. Obviamente pedimos permiso para poder trabajar con sus familias, y la parte vivencial fue una sesión como de sinceramiento, tanto de las capacitadoras, que contábamos nuestras propias experiencias de acoso sexual, pero también de las familiares, de los choferes y de los trabajadores de la empresa, y eso sirvió muchísimo para romper una barrera sobre que el acoso sexual es algo normal. Una vez que rompimos esa barrera, yo te diría que tampoco llegamos a todos, porque tenemos que saber que no se llega a todos, pero con esa sensibilización vivencial rompimos la barrera, y de ahí ya entramos a una capacitación un poquito más técnica, de entendimiento de las diferencias de género, de entendimiento de la desigualdad, de la discriminación y de la violencia, de las expresiones de las formas de violencia, y luego el entrenamiento en el protocolo de atención. En toda esta experiencia yo te diría que quienes han sido los más difíciles de trabajar ha sido la Policía Nacional. Primero porque no están en nuestro control, entonces nos toca coordinar con el Ministerio del Interior. A veces hay voluntad política, a veces no hay voluntad política. Hemos logrado de alguna manera a través de ONU Mujeres que esas capacitaciones se puedan dar de manera más continua, pero ahí ha estado nuestro principal reto, que aún no acaba. Me gustaría hacer una sugerencia para Mujeres en Movimiento, que hicieron un webinar solo sobre esto, porque también incluso nosotros en Fortaleza tenemos ese interés de comprender mejores prácticas de capacitación para nuestro motorista, la operación, la policía, la guardia, y pienso que es muy bueno que la ciudad pueda compartir su experiencia y tengamos material para adaptar a nuestro contexto y hacer también para nosotros. Sí, buenísimo. Gracias. Ya voy a anotar y ponerlo en la agenda. Tenemos ahora una pregunta de Mariana Gómez que me parece interesante porque nos habla de otro aspecto crucial que los políticos seguro nos van a preguntar, y es que ¿de dónde sale la plata? Entonces, Mariana, se va a abrir el micrófono. Hola. 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 Mi pregunta es que yo trabajo con Bianca en la Municipalidad de Fortaleza. Me gustaría saber de Quito, de dónde vienen los recursos financieros para implementar el proyecto, y qué otras formas qué sugerencias tienen acerca de esto para las ciudades que buscan implementar proyectos y proyectos similares como estos. Gracias. Gracias, Mariana, por tu pregunta. En el caso de Quito ha sido una combinación de factores, y yo sí diría que uno de los principales factores fue la voluntad política. Es decir, el que haya existido al más alto nivel en los diferentes momentos políticos, personas con incidencia política que creyeran en el proyecto, que creyeran en la necesidad de la implementación de una respuesta de esa naturaleza, y esa voluntad política es la que ayuda a traer el presupuesto. La manera en que se financia el programa en Quito es con una asignación presupuestaria de parte del presupuesto anual que tiene el municipio de Quito, es decir, se ha priorizado como una de las acciones principales dentro del sistema de transporte. Creo que eso es una cosa importante. Como se le asigna la responsabilidad de la planificación y de la implementación de la iniciativa a la empresa de pasajeros, y ya se vuelve parte de su planificación anual, así como yo siempre pongo este ejemplo, por más que parezca bastante simple, así como tienes que comprar llantas, así como tienes que comprar repuestos mecánicos, tienes que financiar el programa para el acoso sexual, porque es parte de tu core business, ¿no es cierto? O sea, no está por fuera de los ejes fundamentales de la prestación de un servicio digno, de calidad, seguro, que es lo que además es uno de los objetivos de la
de la empresa de pasajeros, ¿no? Entonces, una vez que se establece eso como una de las líneas específicas de planificación y de acción de la empresa de pasajeros, entonces es una obligación que esté financiado continuamente. Claro, es una parte del presupuesto municipal. Ese presupuesto municipal también se alimenta de los mismos pasajes y demás, que tampoco es suficiente porque está altamente subsidiado, pero al haber sido establecido como una política prioritaria, y con esta voluntad política que te comento, además luego Quito se convirtió como parte de las ciudades que forman parte del BID, del Gender Transport Lab del BID, lo que además también da un mayor apoyo técnico y una suerte de prestigio, por así decirlo, a que la ciudad esté implementando proyectos de esa naturaleza. Eso ayuda a continuar la voluntad política y a que a pesar de los cambios de elecciones y los cambios de visiones, porque la nueva municipalidad pues no tiene una visión de género lamentablemente, pero como ya el programa está financiado, como ya el programa está implementado y como ya existe una historia, de alguna manera eso ha permitido que se continúe con la labor. No sé si Bianca, ¿quieres agregar algo? Aunque la pregunta viene de tu equipo. Sí, puedo agregar cómo logramos tener la NINA en Fortaleza. Empezamos con el apoyo de WRI, que estaba haciendo como una competición de startups. Y entonces era llamada InnoviMobi. Esta competición, y NINA era una de las startups, y WRI financió el comienzo del piloto en Fortaleza. Después también ayudamos a la NINA a tener como que inversión de anjos, personas que invisten en negocios sociales de este tipo acá en Fortaleza. Entonces, conectamos a Simone César con otros investidores de la ciudad. Entonces, estos también invirtieron en el piloto acá. Y después que el piloto se comprobó como algo positivo para la ciudad, ahora está contratada también con presupuesto del municipio. Entonces, es una manera que usamos mucho acá en Fortaleza, es testar pilotos para probar su eficiencia y después incluirlos en el presupuesto municipal. Entonces, este fue lo que hicimos con NINA. Las otras acciones del programa también hacen parte del presupuesto municipal. Sí, tal vez solo una acotación a lo que dice Bianca ahorita, que yo les mencionaba. Hay que ir paso a paso, es decir, no se lancen al mega proyecto que cuesta un montón, porque va a ser súper difícil que eso consiga financiamiento. Hay que ir probando y hay que ir demostrando que la política funciona. Ustedes hagan un análisis de las capacidades de sus municipios o de sus ministerios, y en función de esas capacidades establezcan un piloto que pueda ser efectivo, que no cueste tanto. El piloto en Quito, en su momento, para un año de funcionamiento, con implementación de cabinas, con contratación de personal, con capacitación al personal, y con toda la campaña de comunicación que hizo por un año, costó $150,000, que no era un presupuesto demasiado alto para todo lo que se implementó, porque justamente lo que nos fue reducir al posible todos los costos justamente para poder conseguir el presupuesto. Y una vez que ya el programa fue mostrando resultados y fue funcionando, entonces hubo mayor capacidad de incrementar esas inversiones. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas de las participantes, pero ya no tenemos el tiempo y queremos respetar la duración del webinar, pero igual les vamos a dar seguimiento por correo a las preguntas que quedaron pendientes y también a las solicitudes de envío de materiales, etcétera, y también les vamos a enviar las presentaciones. Si quieren tener más información sobre las organizaciones que nos apoyaron nos apoyan en este ciclo de webinars, están nuestras páginas web y también contactos para que puedan mandar sus preguntas o dudas. Seguimos con la serie de webinars de este año.
Pronto les vamos a compartir la programación de temas. Seguramente añadiremos el que nos menciona Bianca, y también queremos estar muy atentas a la situación actual de salud pública. Entonces, estén atentas que vamos a hacer nuevas sesiones, y les avisamos por nuestras redes sociales. Muchas gracias a Bianca y a Daniela por compartir sus experiencias y sus conocimientos, y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Chao. Chao. Mucha salud para todos.